Chicos, muy buenos días. Continuando con la sesión número 11, ¿no? De clases de curso de química, ¿no? Del curso de química, ¿no? Tocaremos el tema de lo que son nomenclatura inorgánica, ¿no? Y en especial, ¿no? Daremos un enfoque a a lo que refiere a la función óxido, ¿no? A la función óxido, ¿no? ¿Ya? Y veremos, obviamente, las tres nomenclaturas que existen, ¿no? Como, por ejemplo, la nomenclatura tradicional, stock, y la nomenclatura UPAC, ¿no? O también llamada sistemática, ¿no? ¿Ya? Aprenderemos a nombrar compuestos, en este caso como los compuestos, como los óxidos básicos, también llamados anhidridos, ¿no? ¿No? Cuando, por ejemplo, sea un óxido básico, ¿no? Cuando se da, por ejemplo, un óxido eh, ácido, también llamado anhidrido, ¿no? Ya, empecemos entonces, chicos. Ya, a ver. Cuando nosotros hablamos de la nomenclatura inorgánica, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De la formación de compuestos, ¿no? En este caso, como les dije, nos enfocaremos en la función óxido, ¿no? La función óxido se da en este caso principalmente eh, ¿entre quién, por ejemplo? Entre un elemento unido con quién, con el oxígeno, ¿no? Y de esa manera se producirá la función óxido, ¿no? ¿Ya? Los óxidos son compuestos binarios que resultan de qué? De la combinación del oxígeno con cualquier otro elemento. ¿La formulación cuál es, chicos? La formulación es, en este caso, tenemos un elemento E, como ven acá, un elemento E. El elemento E tendrá que, arriba tendrá como si fuera qué tipo un exponente llamado que sea X, porque es una variable X. Pero ese exponente X significa que su estado de oxidación del elemento, ¿no? El estado de oxidación en cierta parte, en lo que es nomenclatura inorgánica, es como si fuera la valencia de elemento, ¿correcto? Es como si fuera la valencia de elemento, ¿no? Entonces, el elemento E con obviamente un estado de oxidación X o una valencia, o su valencia, ¿no? ¿No? Va a trabajar, obviamente, se va a unir con quién, con el oxígeno que tiene, obviamente, ¿qué? Que tiene en la función óxido como su estado de oxidación, ¿no? Se trabaja con un estado de oxidación de cuánto, de -2. Siempre para el estado de óxido el oxígeno va a trabajar con -2, eso no va a variar. Lo único que va a variar es el estado de oxidación del elemento, de un elemento E, que puede ser un metal o un no metal, ¿no? Y eso obviamente va a ser que va a ser como un cruce en aspa. El -2 va a pasar hacia el otro lado, va a pasar como un subíndice de quién, del elemento E, pero pasaría ya con positivo, con 2, como está acá, como ven ahí. Y en este caso el X que tú ves, que es el estado de oxidación del elemento E, o en todo caso su valencia, va a pasar como que, va a pasar hacia el otro lado, va a pasar hacia como el subíndice de quién, del oxígeno, ¿no? Entonces sería E sub 2 o sub X, ¿no? Clasificación de los óxidos. Veamos la clasificación de los óxidos. ¿Cómo se clasifican? ¿No? Debido a la gran facilidad que tiene el oxígeno para combinar con la mayoría de los elementos, ¿no? De la tabla periódica, los óxidos se clasifican en óxidos básicos y óxidos ácidos, ¿no? Los óxidos básicos son también llamados óxidos metálicos. Ya, dice, los óxidos básicos son compuestos iónicos que se forman cuando el oxígeno se combina con un metal. Para que se produzca un óxido básico, o también llamado un óxido metálico, se tiene que unir ¿quién? El metal más el oxígeno, ¿no? Produciendo obviamente lo que es, ¿quién? Produciendo obviamente lo que es el óxido básico. ¿Cómo se da la formulación? Pues bien, tenemos al metal, ¿no? Con su respectivo, ¿qué? Con su respectiva valencia o estado de oxidación, y el oxígeno que va a trabajar con -2 para el caso de la función óxido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El -2 pasa como que, como 2 positivo, ¿no? En el subíndice del elemento M, o del metal, ¿no? Y el X, que viene a ser obviamente su estado de oxidación del metal, ¿no? O su valencia del metal, pasa como el subíndice del oxígeno, ¿no? Por lo tanto, te quedaría que M sub 2 o sub X, ¿no? Sigamos. Si son múltiplos, se simplifican, ¿no? Se simplifican. Por ejemplo, si acá fuera 2 y el X valdría 4, entonces le puedes sacar mitad, mitad de 2 1, mitad de 4 2, ¿no? Por eso dice, si son múltiplos, se simplifican. Más X significa el estado de oxidación del metal, pero en algunos casos le suelen ver como si fuera también la valencia. Para el caso de nomenclatura inorgánica lo puedes comparar de la misma manera, ¿no? Tanto el estado de oxidación como la valencia van a ser como que igual, ¿no? ¿Ya? Nomenclatura. Decimos, la nomenclatura, ¿cuál sería? El óxido, ¿no? Seguido obviamente de quién, del nombre del metal, ¿no? Esa es la terminación, ¿no? Sobre las terminaciones, por ejemplo, dice acá, estado de oxidación. Si es el menor se le llamará oso, si es el mayor se le llamará ico. Recuerda, los metales por lo general tienen dos estados de valencia, ¿no? O dos estados de oxidación. Por eso que el menor se le llamará oso y el mayor se le llamará ico.
¿Ya? Sigamos con la siguiente página. A ver, ejemplos, por ejemplo. Ejemplos, ¿no? Vamos a analizarlo en función de sus tres tipos de nomenclatura, ¿no? La nomenclatura clásica, la nomenclatura stock y la nomenclatura yupa, conocida como nomenclatura sistemática también, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el hierro tiene en este caso es un metal, trabaja con dos estados de valencia o dos estados de oxidación, que es más 2 y más 3. Entonces, acá para el primer caso trabajaremos con más 2 y oxígeno, el oxígeno, recuerda, siempre trabaja con menos 2. El oxígeno trabaja siempre con menos 2. Ya. Puede ser el 2, al costadito del 2 puede ser el menos, o también puedes poner el menos y después seguir el 2, es lo mismo, ¿no? Entonces lo que hacemos, se supone que el menos 2 pasa al otro, pasa en forma de aspa, ¿no? Pasa al subíndice del hierro. Y el estado de oxidación del hierro, que es más 2, o la valencia del hierro, que es más 2, pasa como quién, pasa como subíndice del oxígeno. Y como te das cuenta, se simplifica, ¿no? Por lo tanto, te va a quedar FO nada más, FO. Y para el caso, por ejemplo, del F más 3, cuando trabaja con estado de oxidación más 3 o valencia más 3 del hierro, y el oxígeno, tú sabes que siempre trabaja en la función óxido con menos 2. Al hacer el cruce, ¿qué tendrías? F sub 2 o sub 3, ¿no? Ya. Según la nomenclatura clásica, el FO se llamará que el óxido ferroso, porque si tiene dos estados de valencia o dos estados de oxidación, el menor se le llamará oso y el mayor se le llamará ico. Entonces, ¿cómo se le llamará según la nomenclatura clásica? El óxido ferroso, termina en oso. ¿Ya? ¿Y cómo se le llamará, por ejemplo, a la fórmula del F sub 2 o sub 3? Se llamará el óxido férrico. ¿Por qué termina en ico? ¿Por qué? Porque agarra la mayor valencia, que es más 3, ¿no? Del hierro, pues se llamará óxido férrico. Para el caso de la nomenclatura stock dice que va primero la palabra óxido, seguido del elemento del metal, conjuntamente en romano, su valencia o su estado de oxidación. Es decir, sería óxido de hierro con cuánto de estado de oxidación o valencia, con cuánto estado de oxidación o valencia, con más 2, ¿no? Entonces sería que con 2, no, le pones 2 en romano. Óxido de hierro con 2 en romano. Ese 2 en romano indica el estado de oxidación del metal, ¿no? Que es en este caso el hierro. ¿Cuál es el estado de oxidación del hierro? 2, ¿no? O su valencia, que es 2, ¿no? Entonces se le pone 2 en romano. Igualmente, para el caso del F2 de Fe2 o sub 3 sería ¿cuánto? Óxido de hierro seguido de su estado de oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación? Más 3. Entonces se le pone más 3 en romano. ¿Ya? Para el caso de la nomenclatura sistemática o la UPAC, ¿no? O la nomenclatura UPAC, sería, como estamos hablando de un solo oxígeno, sería monóxido, ¿ya? De hierro. Lo que manda es la cantidad de átomos de oxígeno, pues, ¿no? Por el caso del F2 o 3, o F sub 2 o sub 3, ¿cuántos átomos de oxígeno hay acá? 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, será que trióxido. La palabra tri viene de 3. ¿Trióxido de qué? Del hierro nada más. Sigamos con los óxidos ácidos, también llamados anhidridos. Pues bien, concepto, son llamados también anhidridos u óxidos metálicos, o óxidos no metálicos, ¿no? Los óxidos ácidos son compuestos que se forman cuando el oxígeno se une con uno metal. Los óxidos ácidos son compuestos que se forman cuando el oxígeno se une con uno metal. ¿Ya? En este caso, obtención. ¿Cuál es la obtención? Decimos, un no metal más el oxígeno se formará lo que es un anhidrido, ¿no? O también llamado un óxido no metálico, ¿no? ¿Ya? ¿Su formulación cuál es? El no metal, que tiene obviamente un determinado estado de oxidación, llamemos más X, ¿no? O un determinado estado de valencia, ¿no? Se unirá con el oxígeno. Y recuerda, en la función óxido siempre el oxígeno trabajará con menos 2, con menos de estado de oxidación. Entonces lo que se logrará es lo siguiente, lo mismo que en la anterior, en la función óxido metálico, ¿no? O óxido básico. ¿Qué es lo que pasa? Este menos 2 pasa como subíndice del no metal. Pasaría como 2 positivo. Y el X pasaría ¿qué? Como X nada más. Como X en el subíndice del oxígeno, ¿no? Como subíndice del oxígeno. Por lo tanto, te quería el no metal con subíndice 2, ¿no? Y el oxígeno, obviamente, con subíndice X, ¿no? Donde X, ¿qué significa? Donde X, ¿qué significa? X significa el estado de oxidación del no metal, ¿no? X significa el estado de oxidación del no metal. Decimos, nomenclatura clásica. ¿Cuál sería su nomenclatura clásica? Pues bien, su nomenclatura clásica sería el óxido seguido del nombre del no metal, ¿no? Con su terminación, ¿no?
Y la terminación obviamente va a depender de lo siguiente. Cuando se habla de un elemento no metálico, los elementos no metálicos pueden contener, a comparación del metal, más de dos electrones, más de dos estados de oxidación. Puede tener hasta cuatro estados de oxidación, ¿no? O cuatro valencias, ¿no? Entonces, si tiene, por ejemplo, un solo estado de oxidación o de valencia, ¿se llamará qué? Se llamará, si tiene uno, se llamará ico. Si tiene dos estados de oxidación o dos estados de valencia, será que al menor se le llamará que oso y al mayor se le llamará ico, ¿ya? Si tiene tres estados de oxidación o tres estados de valencia, al menor se le llamará hiposo, al intermedio se le llamará oso y al mayor se le llamará que ico, ¿ya? Si tiene cuatro estados de oxidación o cuatro estados de valencia, al menor se le llamará hiposo, ¿no? Al intermedio menor se le llamará ¿qué? Oso. Al intermedio mayor se le llamará ico. Y al mayor se le llamará perico o hiperico. ¿Ya? Entonces, chicos, por ejemplo, veamos un ejemplo. El azufre, por ejemplo, es un no metal. El azufre tiene tres estados de valencia o tres estados de oxidación. Trabaja con +2, +4 y +6, ¿no? Que al unirse obviamente con el oxígeno siempre va a trabajar ¿con quién? Con estado de valencia o estado de oxidación -2, ¿no? Entonces, la fórmula que se formará, acá obviamente si te das cuenta, se simplifica el 2 con el 2 y tendrás que SO. Acá, por ejemplo, se puede simplificar también, ¿no? Este, mitad de 4 2 mitad de 2 1. Por lo tanto, te va a quedar que SO sub 2, ¿no? Igualmente acá también se puede simplificar mitad de 2 1 mitad de 6 3, de lo cual te va a quedar SO3, ¿no? Al hacer el cruce, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, decimos que el SO, ¿qué será? Su nomenclatura clásica será el óxido. Como se supone que el azufre tiene tres estados de oxidación, se supone que el menor que se, ¿cómo se llamará? Hiposo. El intermedio se le llamará oso y el mayor se le llamará ico. Por lo tanto, según su nomenclatura clásica, será el óxido hiposulfuroso, ¿no? El SO2, ¿cómo se le llamará? El óxido sulfuroso, ¿no? Porque está trabajando con la valencia o el estado de oxidación intermedio, ¿no? Que es +4. Y si es SO3, se llamará óxido sulfúrico, porque terminaría en ico, ¿no? Ya, según la nomenclatura Stock, para el SO sería el óxido de azufre, seguido del estado de valencia o el estado de oxidación del azufre, ¿no? En romano, en este caso es 2, ¿no? Entonces le pondrá 2 en romano. Después, el SO sub 2 será que el óxido de azufre. ¿Con cuánto en romano? Con 4 en romano. ¿Por qué? Porque se está trabajando con un estado de valencia, un estado de oxidación +4, ¿no? El que sigue, el SO3, el SO sub 3 será el óxido de azufre. ¿Con cuánto de valencia? Con 6 en romano, ¿no? ¿Por cuánto? ¿Por qué? Porque obviamente la valencia del azufre es +6. Por eso se le pondrá 6 en romano, ¿no? Ahora veamos cómo se da la nomenclatura sistemática o la UPAC. Se da de esta manera, ¿no? Se analiza en función de quién, en función de su cantidad de oxígeno, de sus átomos de oxígeno. Como es el SO, tiene solamente un solo átomo de oxígeno, se llamará monóxido de azufre nada más. Como el SO sub 2 tendrá dos átomos de oxígeno, se llamará Di. Di viene de 2, dióxido de azufre. Para el SO3, como en este caso el oxígeno tendrá tres átomos, el oxígeno tendrá tres átomos, se le llamará que tri. La palabra tri viene de tres, trióxido de azufre, ¿no? Ya chicos, entonces veamos la siguiente página, ¿no? Ya, en la siguiente página nos dice lo siguiente. No, en la siguiente página, ¿no? Nos habla de las propiedades de los óxidos. Veamos. Propiedades de los óxidos. Vamos a ver. Dice acá, los óxidos son compuestos iónicos. Los óxidos son compuestos iónicos que se forman cuando el oxígeno se combina con un metal, ¿no? En este caso, los óxidos básicos son compuestos iónicos que se forman cuando el oxígeno se combina con un metal. ¿Qué más? Al disolverse en agua producen hidróxidos, dice. Al disolverse en agua producen hidróxidos o bases. Sin embargo, algunos óxidos metálicos, como el aluminio, son anfóteros, porque al disolverse en agua forman tanto bases como ácidos. Por lo general, los óxidos no metálicos son gaseosos, ¿no? Y al disolverse en el agua forman ácidos, ¿no? Los óxidos de nitrógeno y los de azufre son particularmente conocidos, pues son los que contaminan la atmósfera produciendo la lluvia ácida, ¿no? Los óxidos de hierro 3, el
F2O3 es el óxido que se forma cuando se oxida un clavo, el fierro de construcción, etcétera, ¿no? El dióxido de carbono es un óxido no metálico que lo liberamos en la respiración, ¿ya? Es un óxido no metálico que lo liberamos en la respiración y las plantas lo utilizan en su metabolismo, la llamada fotosíntesis. El vidrio y la arena son formados por una mezcla de óxido como el óxido de silicio, ¿no? Y otros, ¿ya? Por ejemplo, la función peróxido. Veamos lo que es la función peróxido. Estos compuestos presentan en su estructura enlaces de puente de oxígeno, en el cual actúa como estado de oxidación -1, ¿ya? Nomenclatura. Se nombra la palabra peróxido seguido de quién? Del nombre del metal. Por ejemplo, acá sería el K2O2, también llamado como peróxido de potasio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el H2O2, también llamado como peróxido de hidrógeno, la conocida agua oxigenada, ¿no? ¿Ya? Tenemos el BaO2, conocido también como el peróxido de bario, ¿no? El CuO2, conocida como el peróxido de cobre, seguido de ¿quién? De, obviamente, 2. Este 2 indica, ¿qué cosa quiere indicar? Indica, en este caso, indica el estado de oxidación del cobre, que en este caso trabaja con +2, ¿no? Con +2, y se pone 2 en romano, ¿no? El zinc O2 significa el peróxido de zinc, ¿no? ¿Ya, chicos? Ahora sí, chicos, sigamos con la parte, obviamente, de los ejercicios aplicativos de clase, ¿no? De los ejercicios aplicativos, ¿ya? Vamos a continuar, ¿no? Con los ejercicios aplicativos en lo que refiere a su material de estudio resolviendo en clase, ¿no? Ya nos dice en la pregunta número 1, nos está preguntando, en la pregunta 1 nos dice, formule los siguientes óxidos, y nos da varios tipos de ejemplos, ¿no? El óxido iodoso, el óxido niquélico y el óxido de calcio 2, ¿ya? Luego nos dice, formule el compuesto anhidro hiponitroso, ¿no? Hiponitroso. Ya, chicos, entonces vamos a empezar con la resolución de los ejercicios aplicativos, ¿no? ¿Ya? Vamos a empezar entonces, chicos, ¿ya? Vamos a empezar con la aplicación de los ejercicios aplicativos, ¿no? Ya, chicos, vamos a empezar con la resolución de los ejercicios aplicativos. Ya, chicos, pues empecemos entonces. Empecemos. Entonces decimos, resolviendo en clase, ¿no? Lo que corresponde a lo que es resolviendo en clase, ¿no? Ya, chicos, empecemos con el ejercicio número 1. A ver, en el ejercicio número 1 nos dice lo siguiente, ¿no? Ya. Nos dice, formule los siguientes óxidos, ¿no? Formule los siguientes óxidos. Ya, el anhidro iodoso. Ya, vamos a ponerle como si fuera anhidro iodoso. Anhidro, el anhidro iodoso. ¿Ya? El anhidro iodoso. Iodoso, ¿no? La palabra iodoso, ¿no? Acá es anhidro iodoso. Ya, para eso, chicos, tenemos que conocer los estados de oxidación del yodo. La palabra yodoso, ¿de dónde proviene? Del yodo. Tenemos que conocer los estados de oxidación del yodo, ¿ya? ¿Y cuáles son los estados de oxidación, profe, del yodo? También, recordando, ¿no? Los estados de oxidación, primeramente, el símbolo del yodo es el I, ¿no? ¿Cuáles son los estados de oxidación del yodo? El yodo trabaja con +1, correcto, porque es un grupo halógeno. Con +1, +3, ¿más cuánto? +5 y +7, ¿ya? Y +7. Ya está. Entonces yo te pregunto, como trabaja con 4, según tu parte teórica tú tenías un cuadrito, ¿no? Ya. Si te das cuenta, esta palabra anhidro iodoso significa la nomenclatura ¿qué? Tradicional. Está dada en función de la nomenclatura tradicional. ¿Ya? ¿Y qué dice la nomenclatura tradicional, chicos? ¿Qué dice la nomenclatura tradicional? Pues bien, nos dice que tenemos que analizar en función de sus estados de oxidación, ¿no? O también llamamos estado de valencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tiene cuatro valencias, el menor, ¿cómo se le llamaba? El menor se le llamaba hiposo, ¿sí o no? El que sigue, ¿cómo se le llama? El intermedio menor, se le llama ¿qué? Según el cuadro que vimos, es en este caso el oso, ¿no?
oso. El intermedio mayor, ¿cómo se le llama? Ico. Y el intermedio, y el mayor, ¿cómo se le llama? Perico o hiperico. Pero a mí me dicen que termina, fíjate que termina. Termina en la palabra oso, mira, fíjate acá. Como termina en la palabra oso, en este caso agarrarías quién? ¿Trabajaría con quién? Con más 3. Con más 3. ¿Está bien o no? Trabajaría con más 3. ¿Está bien, chicos? Trabajaría con más 3. ¿Ya? Como trabajo con más 3, porque acá más 3 trabajaría con quién? Con oso, ¿sí o no? Con oso. Nuevamente repito, cuando un elemento químico tiene en este caso 4 electrones de valencia o 4 estados de oxidación, ¿ya? El intermedio menor se llamaba hiposo, el intermedio mayor se le llamaba oso, el intermedio menor se le llamaba oso, el intermedio mayor se le llamaba ico, y el mayor se le llamaba perico o hiperico. No hay problema, chicos, ustedes también pueden revisar su cuadro, hay un cuadro que hemos visto en la parte teórica, y ahí van a ver, ¿no? En la parte de lo que son los anhidridos o los óxidos ácidos, ahí van a ver un cuadrito en función de su estado de valencia, ¿no? Entonces, como el yodo tiene 4 estados de valencia, por lo tanto, el más 3 será el oso, ¿no? Entonces trabajará, en este caso decimos yodo, ¿cuánto? Sería yodo, el yodo trabajará con más 3, y el oxígeno trabajará con ¿cuánto? Con menos 2 siempre. Recuerda, el oxígeno siempre trabaja con menos 2, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hacen el cruce, hacen el famoso cruce, ¿no? Y de lo cual tendríamos ¿qué? Tendríamos el yodo trabajaría con ¿qué? Como su índice, ¿cuánto tendría? Este de menos 2 pasa acá con 2, ¿no? El menos 2 pasa acá con 2. Y el oxígeno, obviamente, ¿con cuánto trabajaría? El oxígeno de 3 pasaría acá con su mismo signo, con 3, ¿no? Como su índice del oxígeno, pues. Por lo tanto, el anhidrido ioso, ¿cuál sería su fórmula o su formulación? ¿Cuál sería? El I2 o sub 3, ¿no? Ya, esa sería la formulación para el anhidrido iodoso. Pasemos con la siguiente. Lo estoy poniendo B, A y B, ¿no? Ahora le voy a poner B. Para el primero le he puesto A, ahora el segundo sería B. ¿Ya? ¿Qué dice? El óxido niquélico. Óxido niquélico. Óxido niquélico. El óxido niquélico, chicos, ¿ya? El óxido niquélico. ¿Ya? Tiene la E, ¿no? Ya está. ¿Cómo se formula el óxido niquélico? Pues mira, fíjate en qué termina. Termina la palabra ico, ¿no? Como termina la palabra ico, chicos, ¿qué te hace pensar eso? Se trata de la nomenclatura tradicional, ¿sí, no? De la nomenclatura tradicional. Entonces, ¿pero qué elemento químico es? El níquel, ¿sí, no? Ahí, el níquel. ¿Y el níquel con cuánto estado de oxidación trabaja, profe? ¿O cuántas valencias tiene? ¿O cuáles son sus números de valencia? ¿O cuáles son sus números de estado de oxidación? Pues bien, el níquel trabaja con más 2 y más 3. El níquel trabaja con más 2 y más 3. Profe, ¿dónde puedo ubicar eso? Los estados de oxidación tú los puedes ubicar en la tabla periódica, ¿no? Entonces, el níquel trabaja con ¿cuánto? Con más 2 y más 3. ¿Ya? Es un metal. El níquel viene a ser un metal, ¿no? El níquel. Entonces, la pregunta es, el óxido niquélico, por ejemplo, ¿no? Que viene obviamente a partir del elemento químico níquel, cuando tiene dos estados de valencia, el menor, ¿cómo se le llama? Oso. Y el mayor, ¿cómo se le llama? Ico. El menor, repito, se llamará oso y el mayor se le llamará ico. Cuando tiene dos estados de valencia, hay que manejar bien ese cuadro de la parte teórica, ¿no? Conforme vayan resolviendo sus problemas desde ahora en su cuaderno, y van a reforzar lo aprendido, ¿no? Entonces, como termina en ico, obviamente trabajará con quién, con más 3. Ya, ese es ico. Entonces trabajamos y decimos lo siguiente, ¿no? El níquel, ponemos acá, el níquel trabajará con ¿cuánto? Con más 3. ¿Y el oxígeno con cuánto trabajará? Con menos 2. Recuerda, el oxígeno siempre trabaja con menos 2 en la función óxido, ¿no? Con estado de oxidación menos 2. Entonces, ¿qué hace? Hace el famoso cruce. El famoso cruce en AFA, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, diremos de que te quedaría lo siguiente, ¿no? Te va a quedar, por lo tanto, te va a quedar el níquel, pero este menos 2 pasa al otro lado como subíndice del níquel con 2 positivo, ¿no? Y el oxígeno, este más 3 del níquel, que es su estado de oxidación níquel o su valencia, va a pasar como ¿qué? Como subíndice del oxígeno, ¿no? Con su mismo signo, y sobre tiene que es 3 nada más, ¿no? Entonces, esa sería ¿qué? La fórmula de ¿qué? Esta sería la fórmula de ¿qué? Del óxido niquélico, ¿no? Pasemos con el 3. Me dice el óxido de calcio 3. El óxido de calcio 2, ¿no? Pasemos con el tercer compuesto, ¿no? Vamos a ponerle acá C, ¿no? ¿Cómo se llama ese tercer compuesto? Te dice que es el óxido de calcio. El óxido de calcio. ¿De calcio cuánto? De calcio 3, ¿no? No, de calcio 2, ¿no? De calcio 2 no dice. De calcio 2. Ya, chicos, ahora sí. El óxido de calcio 2.
Ya, ¿cómo nombramos ese compuesto? Pues bien, ¿no? Si te das cuenta, este es un tipo de nomenclatura stock. Esta es la nomenclatura stock, ¿no? Que es la nomenclatura, una de las nomenclaturas antiguas, ¿no? Entonces, este más 2 que indica que el calcio trabaja con cuánto estado de oxidación, con más 2. Pues. ¿Ya? Este 2 en romano indica el estado de oxidación que trabaja el calcio, o el estado de valencia que trabaja el calcio. Entonces, el calcio, ¿cuánto es su estado de oxidación? Con más 2, ¿no? Únicamente es un metal, ¿no? Que se encuentra en el grupo 2A, ¿no? Entonces, obviamente, el calcio trabajará con ¿cuánto? Con más 2. Y el oxígeno obviamente trabajará con menos 2. Siempre recuerda, el estado de oxidación para el oxígeno en toda función óxido es menos 2. No te olvides eso. Y lo que realizamos simplemente es que realizamos el cruce en aspa, ¿no? Ahí está. Realizamos el cruce en aspa. De lo cual tendríamos ¿qué? Tendríamos calcio, pero este menos 2 pasa acá como positivo, ¿no? 2, oxígeno ¿cuánto? Este más 2 pasa acá como su índice del oxígeno, ¿no? Pero obviamente con su mismo signo, ¿no? Con positivo. Entonces eso le tiene que es 2, ¿no? Como 2 y 2 tienen mitad, podemos sacar mitad, pues mitad de 2 y mitad de 2. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, ¿no? ¿Sí o no? Por lo tanto tendríamos que el compuesto, ¿cuál sería? El compuesto sería, chicos, vamos a poner un poquito más abajo para que lo veas. Por lo tanto, el compuesto sería en este caso, chicos, ¿cuál sería? Porque mitad de 2 es 1 y mitad de 2 también es 1. Sería CaO, y ahí está, chicos, justamente, y ahí está en la formulación para el óxido de calcio. Sería el CaO, ¿no? Y esa sería la respuesta, chicos, de la pregunta número 1. Ya, sigamos con la pregunta número 2, o el ejercicio número 2, ¿no? Formule el siguiente compuesto en el anhidrido hiponitroso, ¿no? Hiponitroso, ¿ya? Chicos, sigamos con el ejercicio número 2. Ya, nos dice formule, en la número 2 nos dice formule el anhidrido hiponitroso. Nos está preguntando que formulemos el anhidrido ¿qué? El anhidrido hiponitroso. Nos está preguntando eso, que formulemos el anhidrido hiponitroso. Pues bien, identifiquemos, mira, ¿en qué termina? Hipo, y termina la palabra oso. Eso es muy importante. ¿Tá? Tienes que identificar eso. Si te das cuenta, la nomenclatura que nos da es la nomenclatura que, la nomenclatura tradicional, ¿sí o no? Claro, la nomenclatura tradicional. Fíjate eso. ¿En qué termina? En hipo y oso. En hipo y oso. Es importante saber, ¿no? ¿Ya? Es importante. Y además saber qué nomenclatura es. Es la nomenclatura tradicional. Ya. Pero, ¿de dónde viene la palabra nitro? Nitro. De nitrógeno, ¿sí o no? Del elemento nitrógeno. Su símbolo del elemento nitrógeno es N. ¿Y con cuál trabaja el nitrógeno? Pues bien, el nitrógeno trabaja en este caso con 3 estados de valencia, con 3 estados de oxidación, que es en este caso el más 1, ¿no? El más 1, el más 3 y el más 5, ¿no? Trabaja con el más 1, ¿correcto? Con el más 1. ¿Qué más, chicos? Trabaja con el más 1. Luego trabaja en este caso con quién? Eh, con el más 3 y con el más 5, ¿no? Con el más 3 y con el más 5, por lo general, ¿ya? ¿Ya? En algunos casos vas a encontrar que de repente trabaja con el más 1, el más 2, luego vas a encontrar con el más 4, ¿no? Pero por lo general, para el caso de nitrógeno, trabaja principalmente con 3 estados de oxidación, o con 3 estados de valencia, con más 1, más 3 y más 5, ¿no? Por lo general, porque a veces en la tabla periódica vas a encontrar que tiene estados de oxidación más 1, más 2, más 4, más 3 y más 5, no. Por lo general trabaja con más 1, más 3 y más 5, ¿ya? Con esos tres salen los compuestos principales, los compuestos óxidos principales del nitrógeno. ¿Ya? Entonces, como trabaja con 3 estados de oxidación, decimos, escucha, el menor será hiposo. El menor será hiposo. El que sigue, ¿quién será? Oso. O sea, el intermedio. ¿Y el mayor quién será? El mayor será obviamente ico, ¿no? Repito nuevamente. Cuando tiene 3 estados de valencia o 3 estados de oxidación, el menor será que hiposo. El intermedio quién será? Oso. Y el mayor quién será? Ico. ¿No? ¿Sí o no? Ya está. Entonces, por lo tanto, como me dice hiposo, trabajará con cuánto? Con más 1 nada más, ¿no? Con más 1 trabajará. ¿Eso qué quiere decir? Hiposo. Hiposo. Ahí está, chicos. Hiposo. Lo voy a poner bien, ¿no? Lo voy a poner más grande para que lo veas. Hiposo. Ahí está. ¿Ya? Acá también lo vamos a poner más grande. Trabajaría en este caso con quién?
En este caso trabajaría con la palabra hiposo, ¿no? O sea, en este caso, como el más uno es el menor estado de valencia de oxidación, trabajará con hiposo, ¿no? Y como acá menciona hiposo, entonces quiere decir que va a trabajar con estado de valencia más uno para la formulación, ¿no? Entonces, pues simple, ponemos acá. El nitrógeno trabajará con ¿cuánto? Con más uno. Y el oxígeno, recuerda, siempre trabaja en toda función óxido con menos 2. Por lo tanto, ¿qué hacemos? El famoso cruce, ¿no? Hacemos el cruce en aspa. Él pasa para acá, ¿correcto? Y él pasa para acá. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Y tendríamos, obviamente, ¿qué tendríamos? Tendríamos que haría lo siguiente, ¿no? Este menos 2 pasaría como subíndice de nitrógeno, con signo cambiado, ¿no? O sea, con 2. Y el oxígeno, obviamente, trabajaría con ¿qué subíndice? Con más 1. Porque este 1 pasa, obviamente, hace como subíndice del oxígeno, con su mismo signo, ¿no? Pero que sobreentiende que es 1, ¿no? Por lo tanto, si te das cuenta, te quedaría que N2 o nada más, porque este 1 se sobreentiende, sino que te lo estoy poniendo, pero realmente se sobreentiende. Por lo tanto, lo borramos. ¿Ya? Sería N sub 2 o ese sería el anhidrio hiponitroso. ¿Ya, chicos? Y esa sería la respuesta de la pregunta número 2 o del ejercicio número 2. Ya, pasemos con la pregunta número 3. ¿Ya? Pasemos con la pregunta número 3. Vamos a borrar la pregunta número 2, ¿no? Pasemos con la pregunta número 3. ¿Ya? Pasemos con el ejercicio número 3. A ver. ¿Ya? Vamos a borrar el pregunta número 2. Pasemos con el ejercicio número 3. Ya, a ver, nos dice lo siguiente. A ver. Determina la atomicidad, en este caso, ¿de quién? Del óxido férrico. Y entonces ponemos acá 1. Vamos a poner la pregunta número 3, ¿no? Estamos resolviendo la 3. Ponemos acá 1. 1. Nos dice el óxido férrico. El óxido férrico, ¿no? Óxido férrico, ¿no? Férrico. El óxido férrico, ¿no? Ya está. Listo. Ya, entonces analizamos. El hierro normalmente trabaja con ¿quién? El hierro. Vamos a analizar el hierro. A ver, vamos a poner acá. El hierro normalmente trabaja. Su símbolo del hierro, ¿quién es? El F sub E, ¿no? El hierro trabaja con ¿cuánto de valencia? En estado de oxidación. Trabaja con más 2 y más 3. Trabaja con más 2 y más 3. ¿Ya? Entonces, como termina en la palabra ico, esa es una palabra importante. ¿En qué termina? Es como si tuviera, esta es la nomenclatura tradicional, si no termina la palabra ico. Si termina la palabra ico, ¿qué quiere decir? Que trabajaría con estado de valencia más 3 o estado de oxidación más 3. ¿Por qué? Porque recuerda, cuando un elemento tiene dos estados de oxidación o dos valencias, el menor será ¿qué? Oso, y el mayor que será ico. ¿Ya? Entonces, el más 3 será que ico, ¿no? Por lo tanto, vamos a poner más grande. Por lo tanto, trabajará con qué estado de valencia para la formulación de ese compuesto con más 3, ¿no? Entonces formamos ese compuesto, te quedaría así, ¿no? El hierro en este caso trabajará con ¿cuánto? Con más 3 y el oxígeno trabajará con menos 2, ¿no? De lo cual hacemos el cruce, ¿no? Y tendríamos, si hacemos el cruce tendríamos que, esto sería igual a ¿qué? Sería igual, pues chicos, sería igual en este caso al F, este menos 2 pasa que como signo cambiado, ¿no? Te quedaría que como subíndice el signo cambiado. Repito nuevamente, este menos 2 pasa como subíndice el hierro con signo cambiado, entonces te quedaría F sub 2, ¿no? Ya está. Y el oxígeno tendría como subíndice ¿quién? El 3, seguido con su mismo signo, nada más te quedaría 3, ¿no? Ahí está. Ya, ese sería el óxido férrico. Profe, pero te está preguntando, determine la atomicidad. Ya pues chicos, ¿cuál sería su atomicidad de este compuesto? Su atomicidad sería de este compuesto, ¿cuál sería? ¿Qué cosa quiere decir atomicidad, profe? No entiendo qué cosa es atomicidad. La atomicidad quiere decir la cantidad de átomos que tienen en total el compuesto. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos átomos de hierro hay acá? 2 átomos de hierro. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 3. Por lo tanto, ¿cuál será su atomicidad? Su atomicidad sería que habrían que 5 átomos. Habrían 5 átomos, ¿no? En total, en el compuesto. Habrían 5 átomos. Habrían 5 átomos en el compuesto. ¿Ya? Habrían 5 átomos en el compuesto, ¿no? Eso quiere decir la atomicidad, ¿eh? La cantidad de átomos, pues. ¿Cuántos átomos habrían? 5 átomos en el compuesto. ¿Ya? Veamos la 12 romano, la siguiente es su pregunta, ¿no? El siguiente compuesto, ¿no? Dentro del ejercicio número 13, nos dice, acá, el óxido fosfórico, ¿no? El óxido fosfórico. El óxido fosfórico. Ya, el óxido fosfórico, ¿no?
Ya, entonces tenemos que saber, en este caso, dónde viene la palabra fosfórico. Viene del fósforo, ¿no? Del elemento químico fósforo, simbolizado por la letra P. ¿Y cuáles son sus estados de valencia y sus estados de oxidación? Muy bien, su estado de oxidación trabaja con más 3 y más 5. Trabaja con más 3 y más 5. Recuerda, esos datos los puedes ubicar en la tabla periódica, ¿ya? El fósforo trabaja con más 3 y más 5. Esos son sus estados de oxidación o sus estados de valencia. Ya, entonces, pero date cuenta, acá en qué termina, ¿en qué palabra termina? Según la formulación. ¿Termina en ico? ¿Sí o no? Termina en ico. Profe, y si termina en ico, ¿qué quiere decir? ¿Con qué valencia trabajará? ¿Con qué estado de oxidación? ¿O con qué estado de oxidación trabajará si termina en ico? Pues bien, recuerda, si un elemento químico tiene dos estados de oxidación o dos estados de valencia, el menor será que oso y el mayor que será ico. Por lo tanto, trabajará con quién? Con más 5, ¿no? ¿Y más 5 qué es? Ico, ¿no? Entonces, trabajaremos con más 5 para el fósforo, ¿no? Entonces, el compuesto sería así, ¿no? La formulación sería así. El fósforo trabajará con más 5 y el oxígeno trabajará con ¿cuánto? Con menos 2. Y de ahí hacemos el cruce, ¿no? Hacemos el cruce. El menos 2 va para acá y el más 5 va para acá, ¿no? De lo cual tendríamos, ¿qué compuesto? Tendríamos el P2 o 5, ¿no? Recuerda, P2 o 5, ¿no? Ahí está. Pero recuerda, chicos, este menos 2 pasa al otro lado con signo cambiado, o sea, como 2 nada más, como su índice, en este caso el fósforo, ¿no? Con 2 nada más. El más 5 pasa al otro lado, como su índice el oxígeno, pero recuerda, pasa con el mismo signo. ¿Qué desorden tiene? Que sería 5 nada más, ¿no? Ya, y eso sería en este caso el compuesto, ¿no? Pero te pregunta la atomicidad. Por tanto, la atomicidad, ¿cómo será? La atomicidad, ¿cómo será, chicos? Sería obviamente la atomicidad, la cantidad de átomos, ¿no? La cantidad de átomos que tiene ese compuesto. Entonces tú dices, 2 más 5, ¿cuánto es? 2 más 5, ¿cuánto es, chicos? 2 más 5, profe, es en este caso 7, ¿no? Quiere decir que tendrá 7 átomos del compuesto, ¿no? Se habrían 2 átomos de fósforo y 5 átomos de oxígeno. Entonces habría en total 7 átomos, 7 átomos en el compuesto, ¿no? 7 átomos en el compuesto, ¿no, chicos? Ahí está. Y esa es la respuesta del problema, ¿no? La respuesta de tu ejercicio número 3, ¿no? Completo. Sigamos con el ejercicio número 4, ¿no? Sigamos con el ejercicio número 4, chicos, ¿no? ¿Está? Porque lo van a ver. Sigamos con el ejercicio número 4. Igual ustedes pueden dar pausa al video y pueden ver el procedimiento nuevamente, ¿no? Sigamos con el ejercicio número 4. A ver, en el ejercicio número 4 nos dice lo siguiente, ¿no? Si el oro presenta los siguientes estados de oxidación, más 1, más 3, determine su atomicidad del óxido áurico. Ya. Primero tenemos que determinar el compuesto óxido áurico. ¿Ya? Tenemos que determinar primero el compuesto óxido áurico. ¿Ya? Eso es lo que primero tenemos que determinar para hallar la atomicidad de ese compuesto, ¿no? Entonces, date cuenta que, ¿de dónde viene la palabra áurico? Viene la palabra oro. Porque tú no le puedes decir óxido óurico, no tendría sentido, ¿no? Por eso le ponen áurico. Eso viene de la palabra oro, del elemento químico oro. ¿Ya? Y el oro, profe, ¿con cuántos estados de oxidación o valencia trabaja? Recuerda, el oro tiene en este caso, el oro, te voy a ponerlo bien más grande para que lo veas, el oro normalmente, su símbolo ¿cuál es? El AU. ¿Ya? Y el oro normalmente trabaja ¿con cuánto? El oro trabaja en este caso con más 1 y más 3. El oro es un metal y tiene su estado de oxidación que trabaja ¿con cuánto? Con más 1 y más 3, por su estado de valencia, ¿no? ¿Ya? Y recuerda, como el compuesto termina en la palabra ico, quiere decir que obviamente trabajará con más 1 o más 3. Recuerda, cuando un elemento trabaja con dos estados de oxidación o dos estados de valencia, el menor se le llamará oso y el mayor se le llamará ico. Por lo tanto, trabajará con ¿cuánto? Con más 3, ¿no? Entonces, más 3 que será ico, ¿no? Entonces, ¿no? Formulamos en este caso el óxido áurico en función de quién. Con estado de oxidación del oro más 3. Entonces decimos que el oro trabajará con ¿cuánto? Con más 3. Y el oxígeno con cuánto trabajará, chicos, con menos 2. Y lo que hacemos es el cruce, ¿no? El menos 2 va para acá y el más 3 va para acá, para el otro lado, ¿no? Entonces obviamente, tendríamos que el óxido áurico, su formulación, ¿cuál sería? AU 2 o 3, ¿ya? Listo. Profe, una pregunta, ¿y por qué queda así? Porque obviamente el 2 y el 3 no se pueden simplificar, ¿no? Pero si, por ejemplo, acá fuera 2, acá fuera 2 y acá fuera 6, así lo simplifica, ¿no? Tener mucho cuidado con ello. Como ese 2 y el 3 no se puede simplificar, ahí queda, ¿no?
Entonces, por lo tanto, sería obviamente la formulación del óxido áurico, ¿no? Pero a mí me está preguntando la atomicidad de ese compuesto. Por lo tanto, la atomicidad, ¿cuál será? La atomicidad será obviamente la cantidad. La atomicidad será en este caso, vamos a ponerlo bien. La atomicidad será en este caso, será que a la cantidad de átomos, ¿no? Acá hay 2 átomos de oro y 3 átomos de oxígeno. 2 más 3, ¿cuántos serían? Habrían 5 átomos en total, 5 átomos en el compuesto, ¿no? Habrían 5 átomos en el compuesto, ¿no? Ahí está, habrían 5 átomos en el compuesto. Chicos, esa sería la respuesta, ¿no? ¿Ya? Esa sería la respuesta del problema, ¿no? El ejercicio número 4. Pasemos al ejercicio número 5. ¿Ya? ¿Qué nos dice el ejercicio número 5? Formule los siguientes compuestos, ¿no? ¿Ya? Formule los siguientes compuestos. Ya, pues bien, lo podemos hacer acá, ¿no? Ojito. Te dice formule los siguientes compuestos. ¿Qué compuesto te da? El óxido de selenio, ¿no? El óxido de selenio 4. Ya, el primer compuesto que te da, vamos a ponerle A, te dice que el nombre es el óxido de selenio, ¿no? Óxido de selenio 4. De selenio 4, ¿no? Así te da, ¿no? Y en romano, ¿no? Así te dice, ¿no? El óxido de selenio 4, ¿no? Ya está. Entonces, date cuenta, ¿no? Primeramente, te está dando en función de la nomenclatura Stock, ¿no? Y este 4, ¿qué indica? De frente, ese 4 indica que trabaja con qué valencia, con 4, ¿no? No es necesario determinar el número o los estados de oxidación del selenio, ¿no? Porque ya te indican que trabaja con qué. Con este caso, trabaja con quién, con el estado de oxidación más 4, ¿no? O valencia más 4, ¿no? Repito nuevamente, cuando te da la nomenclatura Stock, este número en romano indica que el estado de oxidación con el que va a trabajar el elemento químico selenio para esta función, para esta formulación de óxido, ¿no? Entonces, colocamos acá selenio. ¿Cuál es el símbolo de selenio? ¿Se qué? ¿Trabajará con cuánto? ¿Con cuánto trabaja el selenio? Ya te lo da. ¿Con cuánto trabajará? Con más 4. Vamos a ir más 4, ¿no? Vamos a ponerlo bien para que lo veas bien. Trabajará con más 4. ¿Y oxígeno con cuánto? Con menos 2. El oxígeno trabaja con menos 2. Y lo que hacemos es el cruce, ¿no? Este menos 2 va para acá y este 4 va para acá, ¿no? Ahí está. Y de ahí tendríamos que, tendríamos simplemente el S, vamos a ponerlo bien, ya, el S, pero este menos 2 pasa al otro lado con positivo, ¿no? Con 2. Y el oxígeno, obviamente, este más 4 pasa a otro miembro como, con ese mismo signo, ¿no? Con 4. Ya, pero date cuenta de algo. ¿Podemos sacar el mitad o no? Claro, podemos sacar el mitad. Mitad de 2, 1, profe. Mitad de 4, 2, profe. Por lo tanto, ¿qué te queda? Te queda el S o 2, ¿no? Así te queda, ¿no? El S o 2, ¿no? Porque supone que la mitad de los 4 contra 2, ¿no? Ya, y él sería obviamente que el compuesto óxido de selenio, ¿no? Porque te está preguntando formular, ¿no? ¿Qué te está diciendo en la pregunta 5? Te está diciendo simplemente que formules, ¿no? ¿Ya? Veamos el B. Para el caso de B te está pidiendo, para el caso de B te pide, para el caso de B te pide el óxido de cobalto 2, ¿no? El óxido de cobalto 2. Óxido de cobalto 2. Cobalto 2, ¿no? Con 12 romanos, ¿no? Ahí está. ¿Qué haces? Simple, ¿no? Se supone que si te pide el óxido de cobalto 2, ¿no? Se supone que este 2 indica que indica, en este caso, el estado de oxidación del cobalto, con el que va a trabajar para la formulación. O también el estado de valencia, ¿no? Entonces ponemos acá directo. Cobalto, ¿cuál es el símbolo de cobalto? Pues bien, el símbolo de cobalto es CO, ¿no? C mayúscula o minúscula, ¿no? ¿Con cuánto trabaja? Con más 2. Estado de oxidación o de valencia. Unido con el oxígeno, ¿con cuánto trabaja el oxígeno? Con menos 2. Hacemos el cruce. Él va para acá y él va para acá. De lo cual tendríamos ¿qué? De lo cual tendríamos, obviamente, que eso sería igual a ¿cuánto? ¿Eso sería igual a cuánto? Sería igual a CO, este menos 2 pasa como su índice positivo, ¿no? Positivo, ¿no? CO2, ¿no? O sea, cobalto 2, oxígeno ¿cuánto? Oxígeno 2, ¿no? Ya. Y podemos sacar la mitad, ¿no? Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Por lo tanto, te quedé ¿qué? ¿Cómo te quedé compuesto? Cobalto, oxígeno, ¿no? Unido con el oxígeno nada más, ¿no? Cobalto 1, oxígeno 1, profesor, entiende, ¿no? Por lo tanto, sería la formulación del óxido de cobalto 2, ¿no?
chicos? ¿Ya? Listo, continuamos con el ejercicio número 6. Continuamos con el ejercicio número 6, ¿no? Ya, voy a borrar, chicos. Continuamos con el ejercicio número 6. Ahora sí. Ejercicio número 6. A ver, en el ejercicio número 6 nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos dice? Determina la atomicidad del anhidrio sulfuroso. Determina la atomicidad del anhidrio sulfuroso, ¿no? Y anhidrio sulfúrico. Si el azufre presenta los siguientes, el siguiente estado de oxidación, o sea, el azufre va a trabajar con +2, +4 y +6. Ya, pues bien, entonces nos está preguntando determina la atomicidad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces decimos acá, vamos a poner A. Yo voy a ponerle A. Para mí, que sea en este caso el anhidrio sulfuroso, ¿ya? Para ganar bonito, anhidrio sulfuroso, ¿está bien o no? ¿Está bien, chicos? Anhidrio sulfuroso. Ya está. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Se supone que el azufre con cuál trabajaría. Se supone que yo esté, que os date el problema, el estado de oxidación del azufre, o el estado de valencia del azufre, ¿cuánto es? El azufre, ¿ah? ¿Trabaja con cuánto el azufre? El símbolo del azufre, recuerda, es S mayúscula, ¿no? ¿Con cuánto trabaja? Con +2, +4 y +6, te dice, ¿no? Y +6. Ya, recordar, este tipo de nomenclatura es la nomenclatura tradicional. ¿En qué termina? En la palabra oso. Fíjate bien, en oso. Si termina en oso, quiere decir que recuerda, y tiene 3 estados de oxidación o 3 estados de valencia, el menor se le llamará ¿qué? Hiposo. Después, el que sigue se llamará oso, ¿no? Y o sea, el intermedio se le llamará oso, y el mayor, ¿cómo se le llama? Se llamará ico, ¿no? Por lo tanto, trabajaríamos con quién, con +4, porque +4 representa ¿qué? +4 representa el oso, ¿no? Oso, ¿ya? Entonces sería, ¿cómo sería el compuesto? Sería, en este caso, azufre, ¿con cuánto trabajaría? El azufre trabajaría con +4, seguido el oxígeno que trabaja con -2. Hacemos el cruce. Y tendríamos, obviamente, ¿qué compuesto? Tendríamos el S2 o 4. Pero podemos sacar mitad, ¿no, chicos? Claro, porque el 2 y el 4 tienen mitad, ¿no? Mitad de 2, ¿cuánto es? 1. Mitad de 4, ¿cuánto es? 2. Por lo tanto, te quedaría ¿qué compuesto? Te quedaría el SO2. ¿Ya? Y si te pregunta la atomicidad de ese compuesto, ¿cuál sería? La atomicidad. Atomicidad. ¿Cuál sería ese compuesto? La cantidad de átomos totales, ¿no? Atomicidad. ¿Sería cuánto? ¿Cuántos átomos en total tiene? Un átomo de azufre más 2 átomos de oxígeno serían 3, ¿no? Esa es la atomicidad, 3, ¿ya? 3 átomos, vamos a poner, 3 átomos, ¿no? Se supone que habría 3 átomos aquí en el compuesto, ¿no? En el compuesto, ¿no? Sigamos con el B. B. ¿Qué te dice en el B? ¿Qué compuesto te da en el B? Te está presentando el anhidrio sulfúrico, ¿no? Ahora te dice el anhidrio sulfúrico. El anhidrio sulfúrico, ¿no? El anhidrio sulfúrico. Ya, en el anhidrio sulfúrico, ¿no? Ya, pero recuerda, el azufre trabaja con ¿cuánto? Con +2 de estado de oxidación, con +4 de estado de oxidación y con +6, ¿no? ¿No? Trabaja con 3 estados de oxidación o 3 estados de valencia. Como el compuesto es anhidrio sulfúrico, ¿termina en qué? ¿En qué palabra? Termina en la palabra ico. Entonces recuerda, cuando tiene 3 estados de oxidación en el elemento, o 3 estados de valencia, el menor será hiposo. El intermedio será que oso, el mayor que será ico. Entonces trabajará con ¿cuánto? Con +6, ¿no? Con +6. +6 será que ico, ¿no? ¿Ya? +6 será ico. Entonces, por buscar el azufre trabaja con ¿cuánto? Trabajaría con +6, ¿no? Y el oxígeno con ¿cuánto trabajaría? Con -2. Ahí está. Hacemos el cruce, ¿no? Hacemos el cruce. Él va para acá y él va para acá, ¿no? De lo cual tendríamos que, tendríamos justamente el azufre ¿cuánto? Azufre 2, oxígeno ¿cuánto? Oxígeno 6, ¿no? Ya está. Y podemos sacar la mitad, ¿no? Claro, podemos sacar la mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. De lo cual te quedaría ¿qué? Te quedaría S o 3. Ahí está. Pero a nosotros nos pregunta que la atomicidad de ese compuesto, ¿no? Nos pregunta la atomicidad. Entonces después viene la atomicidad que será igual. Atomicidad, la cantidad de átomos totales del compuesto, ¿no? Claro, la cantidad de átomos totales del compuesto. ¿Y cuándo será eso, chicos? ¿Cuándo será? Un átomo de oxígeno más 3 átomos de perdón, chicos. Un átomo de azufre más 3 átomos de oxígeno, ¿cuándo será? 4 átomos de
cuatro átomos en total que habría en el compuesto, ¿no? Por lo tanto, la atomicidad, ¿cuál sería? 4 átomos que habría en total en el compuesto. ¿Ya? Esa sería la atomicidad, ¿no? Bueno, chicos, esa sería la respuesta tanto de la pregunta del ejercicio número 6. Tanto para anhidrido sulfuroso como para anhidrido sulfúrico, ¿no? ¿Ya? Y sigamos con la pregunta número 7, ¿no? Y sigamos con la pregunta número 7. Chicos, ¿puedo borrar todavía? ¿Puedo borrar, no? Ya, puedo borrar. Sigamos con la pregunta número 7. Igual lo van a ver justamente cuando hago pausa en su video, ¿no? Van a poder ver bien, ver bien el procedimiento, ¿no? Ya, sigamos con el ejercicio número 7. A ver, en el ejercicio número 7 nos dice lo siguiente, ¿no? Dice así, ¿no? A ver, nombre el siguiente compuesto según la nomenclatura de Stock. Ya, nombre el siguiente compuesto según la nomenclatura de Stock. Ya, aquí, ya. Nos da este compuesto, ¿no? El Hg sub 2O, ¿no? Ya. Fíjate bien. Tenemos que nombrar ese compuesto. Ya, pero hay que ver de dónde nació ese compuesto, cómo partió, ¿no? Ya, pero para eso, ¿cómo lo examinamos? De esta manera. El primer paso, ¿cuál es? Dices, ¿el Hg qué compuesto es? ¿Qué símbolo es? ¿Qué símbolo de qué elemento es? ¿El H sub qué? Es el símbolo del mercurio. Ese elemento, el H mayúscula, G minúscula, significa el mercurio, el símbolo del mercurio, el elemento mercurio, ¿no? Ya, y el mercurio, en este caso, ¿cuál es su estado de oxidación de mercurio? El mercurio trabaja en este caso con +2, +1 y +2, ¿no? Su estado de oxidación de mercurio es +1 y +2. Eso lo puedes ubicar en la tabla periódica, ¿ya? En la tabla periódica, ¿eh? ¿Sí? En los estados de oxidación o los estados de valencia. Trabaja con +1 y +2, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, para este caso, recordando, ¿cómo se formaba el óxido? El óxido se formaba de esta manera. Mira. Vamos a ver cómo nace ello. El óxido, ¿cómo se forma? El oxígeno trabaja con -2, ¿correcto? Y el mercurio, ¿con cuánto crees que debe trabajar de estado de oxidación para que sea H sub 2O? Si te das cuenta, debería trabajar con +1. ¿Por qué? Mira, fíjate bien, ¿eh? Con +1, porque si trabaja con +1, fíjate que se va a dar, y hacemos el cruce. Lo que se va a dar es lo siguiente, chicos, mira. Este -2 pasaría, ¿qué? Pasaría, en este caso, con 2, ¿no? O sea, te quedaría H2, ¿no? ¿Sí o no? Y el oxígeno, obviamente este +1 pasaría como subíndice el oxígeno. Obviamente pasaría como 1 nada más, pero se sobreentiende que es O nada más, ¿no? Por lo tanto, ¿te das cuenta que este compuesto es igual que el compuesto original o no? Claro, es igual que el compuesto original o no. Claro, este compuesto es igual que el compuesto original, lo cual quiere decir que el mercurio trabaja con cuánto estado de oxidación, o con cuánto estado de valencia, con +1, ¿sí o no? Con +1. Y eso indica lo siguiente, porque nos está preguntando indicar según la nomenclatura de Stock, o sea, hay que formular este compuesto según la nomenclatura de Stock. Ya pues, entonces date cuenta que según la nomenclatura de Stock, ¿qué dice? Iría en este caso, se diría así, ¿no? Óxido, la nomenclatura de Stock nos dice que debe ir la palabra primero óxido, según la nomenclatura de Stock, ¿no? Porque nos está preguntando la nomenclatura de Stock. La nomenclatura de Stock debe ir, dice la palabra, primeramente la palabra óxido, ¿no? ¿Seguido de quién? ¿Seguido de quién? Del elemento químico, ¿no? Óxido de mercurio, sí, o sea, óxido de mercurio, seguido del nombre, en este caso, del elemento, pues, ¿no? Del elemento, en este caso, el elemento que es mercurio, ¿no? Y al costado debe ir en romano, entre paréntesis, en este caso, entre paréntesis, debe ir el estado de oxidación de ese elemento, en este caso el mercurio. ¿Cuánto es el estado de oxidación? +1, entonces debe ir 1 en romano. Eso es lo que dice en la nomenclatura de Stock. Por lo tanto, esa sería la respuesta, porque a ti te están preguntando que formules este compuesto con su nomenclatura de Stock. ¿Cómo se llamaría? El óxido de mercurio 1. Ya chicos, bueno chicos, entonces hemos cumplido con esta parte, ¿no? El ejercicio número 7 hemos concluido justamente la parte aplicativa, ¿no? Ya, espero que se haya podido entender la clase, ¿no? Espero que se haya podido entender la clase, ¿no? Cualquier duda no duden en preguntar, ¿no? Y les pasaré a indicar, ¿no? La tarea que tienen que desarrollarme, ¿no? Chicos, lo que tienen que desarrollarme justamente la tarea es lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a ver. La página que tienen que desarrollarme la tarea, ¿cuál es? A ver.
A ver, chicos, la página que debe desarrollarme es la página 121 del libro, ¿ya? Lo que es ahora en tu cuaderno, nada más. Lo que es ahora en tu cuaderno. Lo que viene a ser, chicos, practicando lo aprendido y los problemas de eco son opcionales, no son obligatorios, ¿correcto? Solamente quiero que me hagan lo que es ahora en tu cuaderno, nada más. Deben enviármelo 4 días como mínimo y si les indica la plataforma 7 días, me lo tienen que enviar en 7 días, ¿no? ¿Ya? Como máximo, ¿no? El correo para las tareas, ya saben, alexandre-máximo89 @yahoo.com. Todo en minúsculas, chicos, ¿ya? Las consultas deben de hacerme todos los jueves de 11 a 12 al 9, a celular 95680 3337, ¿no? Atentamente, quien les saluda es el profesor Quispe, su docente del curso de química, ¿no? Y espero volverlos a ver en una próxima sesión. Cuídense mucho.